Mi hija me envió un mensaje. Vendí la casa donde vivías. Empieza a empacar. Estás sola. Siempre creí que envejecer al lado de los hijos era la recompensa silenciosa de la maternidad. Después de tanto dar, cuidar, renunciar, una espera ese descanso afectivo, ese respeto merecido. Pero lo que yo recibí fue un mensaje que decía que debía empacar mis cosas. Que estaba sola. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, ni mi propia hija lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie imagina. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal si te gustan las historias reales, profundas y llenas de giros como esta. Me llamo Teresa Martínez Luján, tengo 71 años, y fui madre, esposa y consejera fiel de quienes me necesitaron. Pensé que ya había vivido todo lo que la vida podía darme. Pero aquel día, mi propia hija me demostró lo contrario. Y quizás, por primera vez, aprendí a vivir para mí. Yo estaba en la cocina, como todas las mañanas, calentando el café en mi ollita de siempre, con ese silencio tibio que acompaña a las casas donde ya no hay niños corriendo ni nadie preguntando qué hay de desayunar. Y lejos de dolerme, ese silencio me daba calma. Me sentía orgullosa de haber criado a mi hija con tanto empeño, de haber sostenido mi casa sola cuando mi esposo murió, y de haber llegado a una edad donde, por fin, podía sentarme a contemplar el mar desde mi ventana sin miedo al futuro. Esa mañana no esperaba más que eso. Mi café, el vaivén de las olas y la paz que da saber que una ya cumplió su parte en este mundo. Pero todo cambió con un zumbido breve, como una serpiente despertando. Tomé el celular con manos lentas, sin sospechar que esa vibración me iba a arrancar el suelo. Leí el mensaje 2 veces, no porque no entendiera, sino porque no podía creerlo. Vendí la casa. Empieza a empacar. Estás sola. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. O quizá un error. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. El café se desbordó por un lado de la olla, y yo ni siquiera moví un dedo. Solo mi corazón golpeando como si buscara una salida. Mi hija. Mi propia hija. ¿Qué clase de persona puede escribirle eso a su madre? Marqué su número. 1 vez. 2. 3. Nada. Me temblaban los dedos, pero no del susto, sino de una tristeza tan honda que no encontraba salida. Me senté en la silla de la cocina, esa donde siempre se sentaba ella cuando chiquita, con las piernitas colgando, y pensé en todo lo que habíamos vivido. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿En qué momento el amor se volvió un trámite? La respuesta llegó más rápido que su voz. Otro mensaje. Más cruel aún. La nueva dueña no quiere ancianas ahí. Ya está hecho. Fue ahí cuando sentí que algo dentro de mí se rompía. No un hueso, no un músculo. Algo más invisible. Algo que no supe cómo juntar otra vez. Lloré. Claro que lloré. Pero no fue un llanto de rabia ni de histeria. Fue como cuando se cae una flor de su tallo. Silencioso. Digno. Lento. Era un dolor de esos que no se gritan. Se viven. Respiré hondo. Tomé mi taza y salí al patio como si nada. El mar seguía ahí, azul, eterno, sin importar mi tragedia. Me dio cierta rabia que todo siguiera tan normal afuera mientras yo me deshacía por dentro. Y en medio de ese momento en que el alma se agrieta, decidí que no me iba a quebrar. Me metí al cuarto, abrí la gaveta donde guardo los papeles importantes, y comencé a buscar el documento. Ese contrato que firmamos cuando Laura se divorció, cuando le pasé la casa a su nombre para que ella pudiera reponerse sin perder el techo. Yo lo firmé con amor. Pero también con una condición, que yo pudiera vivir ahí hasta el último de mis días. Me temblaban las piernas, pero la mente me funcionaba con una claridad que hacía años no sentía. Saqué el contrato. Lo tenía. Firmado. Legal. Y en ese momento entendí que no todo estaba perdido. Que una madre puede llorar, pero no se rinde. Fue entonces cuando lo vi. Un carro estacionándose frente a mi casa. No era de nadie que yo conociera. De él bajó una mujer joven, vestida como esas agentes de bienes raíces que salen en la tele. Llevaba una carpeta en la mano y colgando del dedo, un llavero que claramente no le pertenecía. Caminó firme hacia mi puerta, con esa seguridad que solo tienen los que creen tener todo bajo control.
Y ahí fue cuando lo supe. Laura no solo me traicionó, me vendió como si yo fuera un mueble viejo. Y esa mujer venía a tomar posesión de lo que alguna vez fue mi hogar. Tocó la puerta con 3 golpecitos secos, de esos que no preguntan, que anuncian. No eran ni fuertes ni amables. Eran seguros, casi arrogantes, como quien se sabe con derecho. Me paré despacio, no por la edad, sino por el peso invisible de algo más antiguo, la dignidad. Esa que a veces se lleva en los hombros como una armadura oxidada. Caminé hasta la puerta sin prisa. Me detuve un instante con la mano en el picaporte, intentando que el corazón se calmara. Y entonces abrí, apenas unos centímetros. Lo suficiente para ver un rostro que nunca había visto, y que ya traía mi nombre en su lista. Ahí estaba. Una mujer joven, con pantalón de lino, zapatos limpios y una carpeta bajo el brazo. Llevaba esa expresión que se aprende en oficinas de bienes raíces o bancos, una sonrisa sin alma, educada y mecánica. «Buenos días, señora», dijo, sin mirar del todo. «Vengo a revisar el estado de la propiedad antes de mudarme». Su voz era plana, como si yo no estuviera en mi casa, sino en una bodega antigua a punto de ser demolida. Me costó entender lo que acababa de decir, porque en sus palabras no había sorpresa, ni duda. Solo trámite, solo propiedad, como si yo no fuera más que un obstáculo viejo entre ella y sus planes. Me disculpé y cerré la puerta un momento. No por descortesía. Necesitaba respirar. En la cocina, puse la mano sobre la mesa. Toqué el respaldo de la silla donde mi esposo solía leer el periódico cada domingo. Por un segundo, sentí su sombra acompañándome. No estaba sola. Me di fuerzas. Y regresé. Le pregunté quién le había dicho que podía presentarse así. Laura. Me vendió la casa hace 3 semanas. Todo está en regla. Lo dijo con la soltura de quien piensa que un papel anula una vida. Me mostró los documentos. Firmas, sellos, fechas. Como si eso explicara todo. Como si una casa pudiera pasar de alma a objeto sin transición. Le hablé con calma. Le dije que había un contrato anterior, legal, vigente. Que esa venta era inválida. Que yo tenía derecho a vivir allí por el resto de mi vida. Ella frunció el ceño, pero intentó mantener su profesionalismo. Bajó la mirada un poco, como quien no quiere incomodar, pero incomoda igual. Pude notar que no era una mujer cruel. No tenía malicia. Pero tampoco tenía historia. No tenía el contexto. Solo hacía su trabajo. Pero aún así, su forma me dolía. Porque no hay nada más hiriente que esa cortesía que encubre indiferencia. Esa manera educada de querer quitarte del camino. Me ofreció hablar con calma, buscar una salida amistosa para evitar procesos legales innecesarios. Como si yo fuera la que estaba estorbando. Como si mi vejez fuera un problema logístico. Le dije con firmeza, con voz de madre, de mujer, de raíz, que no me iba a mover. Que podía traer a quien quisiera, pero esa casa no era solo mía. Era mi historia. Ella ya no sonreía. Me miraba diferente. Ya no veía a una anciana amable. Veía a una pared. A una trinchera. A un alma decidida. Volví adentro. Cerré la puerta con firmeza. No de golpe, pero con sentido. Me senté en el sofá, y el pecho me pesaba. No por miedo, sino por la humillación. Esa que no se grita, pero que arde. ¿Cómo se le explica a una extraña que esa casa fue construida con noches sin dormir, con manos agrietadas, con esperanzas de una vida mejor? ¿Cómo hacerle entender que en cada rincón había una versión mía? Ella solo veía metros cuadrados frente al mar. Pero yo veía a Laura aprendiendo a andar en bicicleta por el pasillo. A mi esposo arreglando goteras con alambre. A mí misma colgando luces navideñas con cinta adhesiva porque no alcanzaba para ganchos. Escuché sus pasos recorriendo la casa. No pedí permiso para entrar, pero entró igual. Caminaba como quien inspecciona, no como quien honra. Tomaba notas, medía con los ojos, tocaba las paredes con desdén. La vi desde la ventana cuando se detuvo frente a la recámara de Laura. La tocó. Apenas. Como si evaluara el tamaño. No lo supo, pero ese gesto me desgarró. Esa era la habitación donde le leí cuentos.
donde la cuidé con fiebre, donde lloró su primer desamor. Y ahora, alguien sin pasado ahí dentro la señalaba como si fuera una bodega. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no sabía dónde poner. Cuando terminó su recorrido, no volvió a tocar la puerta. Simplemente me habló desde afuera, como si yo ya no fuera parte de ese espacio. Le sugiero que empiece a empacar cuanto antes. Esto ya no le pertenece. Esa frase fue una sentencia. Me quedé ahí, de pie, en silencio. Y no lloré. No grité. Pero por dentro, algo despertó. No era furia. Era esa fuerza antigua que a veces solo aparece cuando nos quieren borrar. Una fuerza que no se aprende, se hereda, se forja. Me prometí que no me sacarían así. No sin lucha. No sin memoria. Porque entendí, en ese instante, que no solo querían echarme de mi casa. Querían echarme de mi historia. De lo que soy. De lo que fui. De lo que construí. Y no iba a permitirlo. No solo por mí. También por todas las Tereses que han sido invisibilizadas. Por cada madre que fue sacrificada en nombre del progreso ajeno. Por cada mujer que fue tratada como si sus recuerdos no tuvieran valor. Me senté en el comedor. Respiré hondo. Y supe con certeza que iba a pelear. Porque a veces, resistir también es una forma de amar. Esa noche no dormí. No cerré los ojos ni un segundo. Me quedé sentada en la sala, con una manta sobre las piernas y las luces apagadas, como si así pudiera esconderme del mundo. Afuera, el mar seguía golpeando las piedras con su mismo ritmo de siempre, como si no pasara nada. Pero dentro de mí, algo se sacudía con fuerza. Sentí que algo me estaba avisando desde dentro. No era miedo. Era una especie de claridad. De esas que solo llegan cuando la vida te pone de rodillas y no te queda otra que mirar de frente. Me levanté despacio, y sin saber muy bien por qué, fui directo al ropero donde guardo los papeles importantes. Abrí el cajón de madera vieja que chirría cada vez que lo toco. Ahí estaba. Un sobre amarillo, con mi letra temblorosa escrita en marcador. Documentos, no tirar. Lo abrí con cuidado, casi con reverencia. Empecé a sacar papeles. Viejas facturas, copias de actas, testamentos, escrituras, y ahí, entre tantas hojas que el tiempo ya empezaba a amarillar, apareció el contrato. El contrato que firmamos cuando Laura se divorció, cuando yo decidí regalarle la casa para que pudiera empezar de nuevo. Pero no sin antes poner una condición clara, que yo tendría el derecho de vivir aquí hasta el fin de mis días. Fue algo que me salió del alma, pero que también puse por escrito. Lo releí con calma, cada palabra, cada cláusula. No estaba loca. Ahí decía: la usufructuaria vitalicia, doña Teresa Martínez Luján, podrá habitar el inmueble por el resto de su vida, sin interrupciones, sin condiciones. Mis manos temblaron al sostener ese papel. No por debilidad, sino porque sentí que en ese momento me estaba sosteniendo a mí misma. Ese pedazo de papel era más que una defensa legal. Era la prueba de que no me habían borrado por completo. Lloré, pero esta vez de alivio. No por lo que Laura había hecho, sino por lo que yo había previsto sin saber. Guardé el contrato de nuevo en el sobre, como quien guarda un escudo antes de salir a la batalla. Tomé el teléfono y marqué el número del único abogado en quien todavía confiaba, don Esteban, el amigo de mi esposo. Me contestó con voz cansada, pero apenas le dije mi nombre, se puso alerta. Le conté todo. Cada detalle. Me escuchó en silencio, como si no quisiera interrumpir ni un solo recuerdo. Cuando terminé, solo me dijo: tranquila, doña Teresa. Usted no está sola en esto. Mañana mismo lo reviso y metemos el trámite. Esa frase me sacudió por dentro. Después de tantos días sintiéndome invisible, por fin alguien me veía. No por lástima, sino con respeto. Esa madrugada no dormí. Pero por primera vez no fue por angustia. Era como si mi mente estuviera limpiando el polvo de cada recuerdo, poniendo en orden mis ideas, mis emociones, mi historia. Recordé el día que Laura firmó ese contrato, con cara de fastidio, como si fuera un trámite más. Yo, en cambio, lo firmé con lágrimas en los ojos, no porque me doliera dársela, sino porque me dolía todo lo que había tenido que renunciar para llegar a ese día. Ahora entendía por qué insistí tanto en aquella cláusula. Porque aunque me negaba a pensar mal de mi hija,
Una parte de mí siempre supo que había que protegerse, incluso del amor más cercano. Amaneció. Me preparé un café fuerte, sin azúcar. Me vestí con dignidad. No como para ir a misa, pero sí como alguien que se respeta a sí misma. Fui a la oficina de Esteban con los papeles en la mano, y él me recibió con esa mezcla de formalidad y cariño que solo tienen los viejos amigos. Revisó todo con detenimiento. Asintió en silencio. Me miró directo a los ojos y dijo: «Esa venta es inválida. No la pueden sacar de su casa. Vamos a pelear esto como se debe». Me sentí tan ligera, tan viva, que hasta el aire me supo distinto. No era una anciana desechada. Era una mujer que tenía algo claro. Nadie me iba a arrebatar lo que construí con tanto esfuerzo. Marqué su número otra vez. Y otra. Y otra. Como si cada intento fuera un acto de fe. Como si de tanto insistir, el universo se apiadara y me devolviera su voz. Pero nada. Era como hablarle a una puerta sin cerradura, a un muro que una vez fue ventana. El tono sonaba, sí, pero no había nadie al otro lado. Nadie que quisiera contestar. Nadie que pensara que yo merecía al menos una palabra. Mandé un mensaje breve, sin reclamos, sin dramatismo, solo una súplica desnuda. «Laura, necesito hablar contigo. Por favor». Esperé con el teléfono en la mano, como si de él dependiera el aire que respiraba. 10 minutos. 1 hora. Mediodía. Y nada. No hubo respuesta, ni explicación, ni siquiera un simple «no quiero hablar». Solo ese silencio sordo, frío, brutal. Y no cualquier silencio. No el de la distancia o el del olvido. Era un silencio cruel. Uno que se siente como un abismo que se abre debajo de los pies. Porque cuando alguien que te debe amor escoge callar, no es indiferencia. Es desprecio. Es como si tu existencia dejara de pesar. Y ese desprecio me empezó a doler en lugares que ni siquiera sabía que existían. Como si se me rompiera algo invisible por dentro, algo que sostenía mis días. Pasé la tarde entera sentada en el sillón, con el teléfono en el regazo, mirándolo como si pudiera parpadear y decirme que todo era una pesadilla. Pero el aparato seguía mudo. Y mi corazón, gritando. En mi mente comenzaron a desfilar recuerdos como en una vieja película descompuesta. El día en que nació y la sostuve por primera vez, su primer diente, su primer fiebre, su primer miedo. Recordé cuando no quería ir a la escuela y se escondía debajo de la mesa, y yo, cantándole bajito, la sacaba con paciencia. Recordé cómo le planché el vestido de novia con lágrimas en los ojos. Y cómo, esa misma noche, le sostuve la cola del vestido en el baño para que no se mojara. ¿Todo eso no significó nada? ¿De verdad puede una hija borrar a su madre con una firma y una pantalla? ¿De verdad puede una mujer llevar mi sangre, y al mismo tiempo, arrancarme del lugar que ayudé a construir con mis propias manos? Algo dentro de mí no lograba entenderlo. Y más que entenderlo, no quería. Porque si lo entendía, si lo aceptaba, entonces todo lo vivido con ella se deshacía. Como si el amor que di con tanto esfuerzo se volviera humo. Pero el humo no quema. Lo que quema es la ausencia. Lo que duele es ese eco constante de haber sido ignorada. Lo peor no fue la traición. Ni siquiera la frialdad. Lo peor fue ese hueco insoportable de no saber por qué. ¿En qué momento se quebró ese hilo invisible que une a una madre con su hija? ¿Dónde se cortó? ¿Fue mi culpa? ¿Fui muy estricta? ¿Muy permisiva? ¿La abracé de más? ¿La solté demasiado pronto? Me dolía pensar que quizá me convertí, sin querer, en una carga. En ese mueble viejo que estorba en la casa nueva. Pero una madre no debería tener que pedir perdón por envejecer. No después de haber dado tanto. No después de haberlo apostado todo por amor. Me preguntaba si ella, allá en su nueva casa, dormía tranquila. Si comía sin culpa. Si podía mirar su reflejo sin ver mi rostro detrás. O si había logrado convencerse de que yo era solo un obstáculo. Algo que había que quitar del camino. Me dolía hasta los huesos pensar que la mujer que una vez me llamó mamita linda ahora me veía como un problema. Como una factura vencida. Como un error. Y aún así, una parte tonta de mí seguía esperando el sonido del teléfono. Una parte que no aprendía a rendirse. Esa noche, cuando ya no tenía fuerzas ni para llorar, recibí la visita de don Ernesto, un amigo viejo, noble,
de esos que siempre aparecen cuando más se necesitan. Traía pan dulce y una mirada de esas que saben antes de preguntar. Le conté todo. Sin filtros. Sin vergüenza. Él escuchó, callado, con los labios apretados. Y cuando habló, lo hizo como si me quitara una venda. Teresa. Laura usó el dinero para pagar deudas personales. Se metió en líos serios. Te vendió porque era su única salida. Sentí que el alma se me descolgaba del cuerpo. No por sorpresa, sino por confirmación. Porque algo en mí ya lo sospechaba. No me dolió que se hubiera equivocado. Me dolió que me sacrificara sin mirarme. Que eligiera salvarse dejando caer a la única persona que la sostuvo siempre. No era el dinero. No era la casa. Era la forma. El silencio. La cobardía. La manera en que se deshizo de mí como si fuera una prenda vieja. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi escritorio con una hoja en blanco y escribí. No para enviársela. Solo para vaciarme. Le hablé como no pude hacerlo por teléfono. Con la voz que aún me quedaba. Con el amor que, contra todo pronóstico, aún no moría. Le dije que me dolía. Que su silencio había sido como cuchillos sin filo, pero insistentes. Que no entendía cómo podía caminar sabiendo lo que hizo. Pero también le dije que la seguía queriendo. Porque una madre no deja de amar solo porque le rompen el corazón. Le conté que aún la soñaba. Que aún deseaba que llamara. Que solo dijera me equivoqué. No pedía explicaciones. Solo humanidad. Terminé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en una cajita de madera, junto con otros silencios que tampoco supe soltar. Pasaron los días. Largos, lentos, iguales. Y cada silencio suyo fue formando una costra en mi alma. Una costra gruesa, seca, incómoda, pero que me protegía. No era odio lo que sentía. Era decepción. Una decepción que no se grita. Que se aprende a llevar. Me miraba al espejo y ya no veía a la madre que esperaba. Veía a la mujer que había sobrevivido. Porque hay cosas que el corazón puede perdonar, pero no olvidar. Y aún así, decidí que no dejaría que eso me definiera. No iba a cargar la culpa de otro. Porque si algo he aprendido en esta vida es que no te rompe lo que otros hacen. Te rompe lo que tú dejas de creer de ti misma. Y yo aún creía en mí. En mi dignidad. En mi historia. En el derecho de haber amado sin que me arrojen al vacío. Y eso, incluso en el silencio, también es amor propio. ¿Y tú, hasta dónde dejarías que el egoísmo de un hijo llegara antes de decir ya basta? ¿Crees que una madre debe perdonar todo, solo por amor? Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo ya no sabía descansar del todo. Me hice un café fuerte, negro como mis pensamientos, y me senté junto a la ventana con el sobre amarillo entre las manos. Afuera, las primeras luces del día apenas tocaban las palmas, y por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí determinación. No sabía si iba a ganar esta pelea, pero sabía que ya no iba a dejar que nadie me empujara al borde. Ni siquiera mi propia hija. A veces el amor también se defiende diciendo, hasta aquí. Fui con don Esteban a primera hora. Su oficina olía igual que siempre, a papeles viejos y café recalentado. Me hizo pasar sin fila, sin citas, como si entendiera que yo no podía seguir esperando ni un día más. Le entregué los documentos, los revisó en silencio, y asintió con la cabeza como si confirmara lo que ya sabía. Aquí está todo. Con esto congelamos la venta en menos de 72 horas. Usted va a seguir viviendo ahí, doña Teresa. Se lo aseguro. Sentí algo dentro de mí moverse. Era como si alguien hubiera puesto una manta tibia sobre mis hombros. Por fin alguien que no me hablaba como si ya estuviera vencida. Tramitamos todo ese mismo día. Llamadas, firmas, copias certificadas. Don Esteban era como un toro, firme, paciente y sin rodeos. Esto no va a ser fácil, me dijo, pero no imposible. Ella no tenía derecho a vender esa casa sin su consentimiento. Y esa cláusula de usufructo es oro puro. Yo solo asentía, con la mirada fija en mis manos. Estaban frías, pero no temblaban. Cada firma que estampaba era una forma de decir yo existo.
Cada hoja que entregábamos era una prueba de que no soy una anciana olvidada, sino una mujer con historia, con papeles, con verdad. Cuando salimos del juzgado, el viento del mediodía me golpeó en la cara con fuerza. Sentí que me despeinaba la tristeza. Caminamos en silencio hasta la esquina donde me despedí de Esteban. Volví a casa en taxi, mirando por la ventana como si fuera la primera vez que veía el barrio. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Subí las escaleras y me senté frente al mar. El mar. Ese viejo compañero que había visto todas mis versiones. La madre, la viuda, la mujer rota, y ahora, la que decide pelear por lo que le pertenece. Esa tarde, mientras calentaba una sopa, escuché el sonido seco de una notificación. Era Laura. Me temblaron las piernas, aunque por dentro sentía que ya no podía doler más de lo que había dolido. Abrí el mensaje. No tenía saludo, ni explicación, ni pregunta. Solo 6 palabras. ¿Qué hiciste, mamá? Arruinaste todo. Leí esa frase 1, 2, 3 veces. No por desconcierto, sino por el peso que traía. Arruinaste todo. Como si ella fuera la víctima. Como si yo, por defender lo que es mío, hubiera cometido una traición. Sentí rabia, pero también tristeza. Porque era en esa frase donde se escondía todo. No le importaba lo que me había hecho. Le importaba que su plan se hubiera arruinado. No respondí. ¿Qué se puede decir ante eso? ¿Qué frase repara una herida tan profunda? Guardé el celular en un cajón y salí al patio con mi taza entre las manos. El atardecer caía lento, como si el sol también estuviera cansado. Me senté y dejé que el aire me despeinara el alma. Por dentro, sentía algo parecido a la calma. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque, por fin, estaba haciendo algo por mí. Esa mañana no me levanté de inmediato. Me quedé acostada, con la vista en el techo, como si ahí pudieran proyectarse las respuestas que no encontraba dentro de mí. Mi cuerpo no dolía, pero el alma traía un cansancio viejo, como de cargar muchas cosas invisibles por demasiado tiempo. A veces uno no quiere moverse no porque esté triste, sino porque sabe que al abrir los ojos, todo lo que duele sigue ahí, exactamente igual. Pero me obligué a poner los pies en el suelo. Porque así se empieza la dignidad, con pequeños actos que nadie ve, pero que nos sostienen. Abrí el armario con esa mezcla de nostalgia y necesidad. Buscaba algo, no sabía qué. Quizá una señal, quizá un consuelo. Y ahí, entre manteles doblados y papeles sueltos, encontré la caja verde. Esa que había guardado desde que Laura era pequeña. Tenía dibujos, boletines escolares, cintas de cumpleaños y varias cartas que ella me escribió cuando aún no sabía poner bien las tildes. Me senté en el piso y empecé a leerlas una por una. La letra chueca, los corazones al lado de mi nombre, los mamita linda escritos con crayón, todo eso me partía y me abrazaba al mismo tiempo. Una de esas cartas me dejó sin aliento. Era del Día de las Madres. Laura tendría unos 12 años. En el papel decía: prometo nunca dejarte sola, porque tú siempre estás para mí. Me llevé esa frase al pecho como si fuera un golpe. ¿Dónde se había ido esa promesa? ¿Dónde quedó esa niña que una vez me juró cuidarme? Cerré los ojos y la imaginé con sus trenzas deshechas, cantando en la cocina mientras me ayudaba a pelar papas. Sentí una ternura tan honda que no supe si reír o llorar. Porque amar a alguien que te rompió es una de las formas más tristes de resistir. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con esas cartas abiertas como heridas frescas. Me sentí ridícula, pero también viva. Porque recordar duele, sí, pero también nos recuerda quiénes fuimos, quiénes somos. Me puse a escribir. No para ella, sino para mí. Escribí todo lo que guardaba desde hacía semanas. La decepción, el dolor, el silencio insoportable. Pero también escribí lo que nunca había dicho, que a pesar de todo, la seguía amando. Que no entendía su decisión, pero que el amor de una madre no se quita como se quita un abrigo. Se queda. Incluso cuando ya no hay calor. Llené 3 hojas con mi letra pequeña. Pero al terminar, supe que esa carta no debía enviarse. Porque hay cosas que no se arreglan con palabras. Y porque a veces, soltar también es respetarse. Me levanté, guardé todas sus cartas de nuevo, y dejé la mía aparte. Luego salí al patio, la leí una última vez en voz baja, y la quemé.
La vi hacerse cenizas en silencio, sin espectáculo. No lloré. Solo la dejé ir. Porque entendí que no podía obligar a nadie a quererme como yo merecía. Pero sí podía decidir qué parte de ese dolor quería seguir cargando. Me costó todo ese día volver a mí. Hice arroz con lentejas, aunque no tenía hambre. Regué las plantas, aunque ninguna tenía flor. Me senté a coser un botón de una blusa vieja, como si ponerle orden a algo fuera una forma de recobrar el control. Y mientras pasaba el hilo por la aguja, me repetí en voz baja: no es que no te ame, es que ahora me amo también a mí. Fue la primera vez que me escuché decirlo. Me tembló la voz, pero no el alma. Y esa fue mi pequeña victoria del día. Nunca me había sentado en una sala de audiencias. Para mí, la justicia siempre fue algo que uno veía en las noticias o en telenovelas. Jamás imaginé que algún día estaría ahí, sentada frente a una jueza, defendiendo el derecho de envejecer en paz. Me vestí con la misma blusa color perla que usé en la comunión de mi nieta. No por vanidad, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que aún tenía dignidad. Llegué antes de la hora, con el corazón hecho un nudo y los papeles bien firmes en mi bolso. Don Esteban me acompañaba, serio pero sereno. Me miró antes de entrar y me dijo: hoy no hable como madre. Hable como ciudadana. Usted tiene la razón. La sala era fría, con paredes blancas que no escuchaban, y una fila de bancas duras como la realidad. Me senté y sentí que el aire pesaba distinto. Cada minuto era largo como un mes. De pronto, la puerta del fondo se abrió y ahí estaba ella. Laura. Entró con el rostro maquillado, el cabello impecable, el andar elegante, pero sin mirar a nadie. Ni siquiera a mí. Nos separaban apenas 3 metros, pero el abismo entre nosotras era tan hondo que dolía verlo. No supe si era vergüenza, orgullo o simplemente indiferencia. Lo único claro era que ya no era mi hija, o no la que yo recordaba. La jueza entró. Todos nos pusimos de pie. Empezó a hablar, a leer los expedientes, a repasar los documentos. Yo no entendía todos los términos legales, pero cada vez que mencionaban mi nombre con el título de usufructuaria vitalicia, sentía como si me devolvieran un pedacito de mi historia. Don Esteban expuso nuestro caso con la firmeza de quien lleva la verdad en las manos. Dijo que yo no solo tenía un derecho firmado, sino que había sido víctima de una violación moral y legal. Que nadie puede vender una casa si no es suya por completo. Que yo había cedido el nombre, pero no la vida. La jueza me pidió que hablara. Me temblaron las piernas, pero no la voz. Me levanté, miré al frente, y dije lo único que sentía: no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque a mi edad, lo único que pido es respeto. Y porque si yo no me defiendo ahora, ¿quién va a defender a las que vienen detrás de mí? No miré a Laura. No porque no pudiera, sino porque no quería perder la calma. Hablé como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Como quien ya no ruega, solo exige lo que le corresponde. Después de mi declaración, hubo silencio. Un silencio largo. De esos que no se pueden cortar ni con cuchillos. La jueza asintió, tomó su mazo, y pronunció la resolución: esta corte declara inválida la venta del inmueble. Se restituye el derecho de doña Teresa Martínez Luján a habitar dicha vivienda hasta el fin de su vida, conforme al contrato firmado en fecha tal. Caso cerrado. No lloré. Ni un suspiro. Solo cerré los ojos un instante y sentí como se me bajaba el peso del mundo de los hombros. No era alegría. Era justicia. Y la justicia, a veces, no grita. Solo respira. Laura bajó la mirada por primera vez. Y aunque no me dijo nada, su cara cambió. Ya no había dureza, ni soberbia. Había algo más parecido a derrota, o a humanidad. Mientras salíamos del lugar, escuché que le decía algo al oído a su exesposo, que había ido a acompañarla: me lo merezco. Esas 3 palabras me persiguieron todo el camino de regreso. No porque fueran un consuelo, sino porque confirmaban lo que yo siempre supe, que en el fondo, ella sabía lo que había hecho. Caminé hasta la puerta del juzgado como si cargara años enteros en los pies. No me dolía el cuerpo, pero sí algo más profundo, más silencioso. La justicia me había dado la razón, sí, pero esa razón venía con un sabor extraño, como si la victoria no pudiera celebrarse por completo cuando viene de una herida tan honda. Al salir, la luz del sol me pegó en la cara y sentí el calor como una caricia tardía.
Me detuve un segundo, cerré los ojos, y respiré tan hondo como pude. No era paz aún, pero era el inicio de algo distinto. Algo parecido a estar viva, por fin, por mí. Don Esteban me preguntó, mientras caminábamos hacia el coche, ¿quiere demandarla? Podemos exigir una indemnización. Los daños morales, el intento de desalojo, lo miré con calma. Él no lo decía por codicia. Lo decía porque me quería proteger. Porque sabía que lo que mi hija hizo no fue un simple error. Fue una traición con firma. Pero le respondí con voz suave, sin rencor. No busco venganza. Solo respeto. Y fue ahí donde entendí que había algo en mí que Laura no había podido tocar. Mi dignidad. Me había dolido, sí. Me había quebrado en 1000 pedazos. Pero no me había convertido en ella. Me senté en una banca del parque frente al juzgado. Don Esteban fue por agua y me dejó sola unos minutos. Observé a una pareja de abuelos caminando despacito, tomados de la mano. Ella le hablaba bajito, él asentía. Me dieron ganas de llorar, no de tristeza, sino de ternura. Pensé en lo mucho que había entregado a mi familia, en las veces que me tragué el orgullo, que cedí mi lugar, que regalé mi tiempo como si fuera infinito. Y aún así, me traicionaron. Pero también pensé, yo no soy esa traición. Soy la mujer que sigue sentada aquí, firme, serena, de pie en su dolor. Y eso también es una forma de victoria. Esa tarde no regresé directo a casa. Caminé por la plaza, compré una bolsa de pan dulce y me senté en una esquina donde solía ir con mi esposo cuando vivíamos en la ciudad. Me dieron ganas de hablar con él, aunque ya no estuviera. Y lo hice, en silencio. Le conté todo. Le dije que nuestra hija había cambiado, que había olvidado nuestras raíces, que intentó sacarme del hogar que juntos construimos. Le pedí perdón, aunque no fuera mi culpa. Y luego le prometí algo, que no iba a dejar que esa herida me definiera. Porque el amor que dimos no merecía convertirse en odio. Al llegar a casa, ya de noche, prendí solo una luz tenue en la sala. Caminé descalza hasta la cocina, puse agua a calentar y me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi rincón favorito y volví a leer la resolución legal, como quien acaricia un escudo. No por revivir la rabia, sino por honrar el esfuerzo. Porque esa hoja representaba más que un fallo judicial. Era la prueba escrita de que una mujer mayor, sin poder, sin dinero, sin influencias, podía decir basta, y ser escuchada. Me sentí fuerte. No invencible, pero fuerte. Y sin embargo, había un vacío que ninguna sentencia podía llenar. El vacío de saber que mi hija no se había disculpado, que no mostró arrepentimiento, que no preguntó si estaba bien. Ese silencio pesaba, pero no me aplastaba, porque decidí no esperarlo más. No por frialdad, sino por respeto propio. Y eso, para alguien que entregó toda una vida, era un acto de amor hacia mí misma. Me arropé, apagué la luz, y al cerrar los ojos, solo me repetí en voz baja, no me sacaron, me encontré. ¿Y tú, perdonarías a un hijo que intentó sacarte de tu propia casa? ¿O pondrías un límite aunque te doliera en el alma? Me tomó varios días tomar la decisión. La casa ya era legalmente mía otra vez, podía quedarme ahí hasta el fin de mis días, como había soñado. Pero cada vez que recorría el pasillo, cada azulejo, cada marco en la pared, me devolvía una memoria, contaminada. No era solo tristeza. Era algo más denso, como si los recuerdos ya no supieran ahogar, sino a pérdida. Cada rincón me preguntaba lo mismo, ¿de verdad quieres seguir aquí, sabiendo lo que pasó? Y por más que intenté decirme que sí, algo en mi interior ya se había despegado de esas paredes. Un jueves por la mañana, mientras regaba las plantas que ya casi no florecían, decidí hacer una lista, lo que me hacía quedarme y lo que me haría irme. La lista del quedarse era corta, la vista al mar, el sonido del viento, los años vividos. La lista del irse pesaba más, la traición, la tristeza, la constante punzada en el pecho cada vez que veía el comedor vacío. Entonces entendí algo, a veces quedarse también es una forma de abandonar. Y yo ya no quería seguir abandonándome a mí misma en nombre de un pasado que ya no me abrazaba. Esa casa ya no me contenía. Solo me recordaba lo que había perdido. Así que llamé a una inmobiliaria. No fue fácil. La chica que me atendió era joven, amable,
pero no entendía por qué una señora como yo quería vender una casa frente al mar. Me ofreció remodelarla, alquilarla por temporadas, sacarle provecho. Le dije que no buscaba rentabilidad. Buscaba paz. A las 2 semanas, apareció una pareja joven de médicos. Habían leído mi historia, la versión discreta que salió en una columna local, y querían conocerme en persona. Llegaron con el respeto en los ojos. No me miraron como una anciana que molestaba, sino como alguien que tenía algo que contar. Los llevé por la casa sin prisa. Les mostré cada espacio, no como un agente de ventas, sino como quien despide a un viejo amigo. Ellos escuchaban en silencio, con esa atención sincera que pocas veces se encuentra en los jóvenes. Me preguntaron si me costaba soltarla. Y les respondí la verdad. Mucho, pero no más de lo que ya me ha costado quedarme. Ellos asintieron con una ternura silenciosa. Me ofrecieron un precio justo, sin regateos. No por lástima, sino porque valoraban lo que representaba ese lugar. Y así, firmamos. El día que entregué las llaves, no lloré. Me vestí con mi mejor blusa, peiné mi cabello con esmero, y caminé por la casa por última vez. Toqué los marcos, acaricié la puerta de la habitación donde Laura dormía de niña, y me despedí en silencio. No con dolor, con gratitud. Porque aunque había sido el escenario de una herida profunda, también fue un lugar donde fui feliz. Y ese recuerdo nadie me lo podía quitar. Cerré la puerta con firmeza. No era una huida. Era una declaración. Yo merezco empezar de nuevo. Salí al patio, respiré hondo y miré al mar por última vez desde esa terraza. No pensé en lo que dejaba atrás. Pensé en lo que estaba por venir. No sabía dónde iba a vivir, ni cómo sería mi nueva rutina, pero por primera vez en mucho tiempo, no me dio miedo el futuro. Porque entendí que tener raíces no significa encadenarse. A veces también se puede florecer en otro suelo. Encontré el departamento casi por casualidad. No lo estaba buscando con urgencia, pero apenas lo vi en el anuncio, sentí una punzadita en el pecho. Era pequeño, claro, sin lujos, pero tenía una ventana grande que dejaba entrar la luz como si abrazara. Estaba en una calle tranquila, a unas cuadras de una escuela de danza para adultos mayores. Me pareció una señal. Fui a verlo esa misma tarde. Subí las escaleras despacio, y cuando la corredora abrió la puerta, sentí un aire distinto. No olía a historia, pero tampoco a dolor. Olía a posibilidad. No tenía vista al mar, ni azulejos pintados a mano, ni ese patio donde mi esposo regaba las plantas con su sombrero. Pero tenía silencio. Y esta vez, un silencio nuevo. Uno que no juzgaba, que no recordaba, que simplemente me dejaba estar. Caminé descalza por el piso frío, toqué las paredes como si pidiera permiso. Pensé en lo lejos que estaba de todo lo que había sido mi vida, y sin embargo, algo dentro de mí dijo sí. Firmé el contrato sin consultarlo con nadie. Por primera vez en mucho tiempo, tomé una decisión que no era para complacer a nadie más. Los primeros días fueron raros. No sabía dónde iban las cosas. No había eco de voces conocidas ni marcas en las paredes. Dormía liviano, me despertaba temprano, caminaba de un lado al otro sin saber muy bien qué hacer. Pero también sentía algo que me sorprendía. Ligereza. Como si todo lo que me había pesado durante años, se hubiera quedado en esa otra casa. Aquí, en este espacio modesto y silencioso, no había culpa, ni reclamos, ni ojos que me hicieran sentir invisible. Solo yo, mis pasos, y la promesa de empezar sin miedo. Fui al mercado a comprar lo básico. No llené la despensa como antes. Solo llevé lo que me alcanzaba en una bolsa de tela: arroz, frijoles, pan de caja, unas flores pequeñas para la ventana. Cuando llegué, las puse en un florero sencillo, y por primera vez en meses, vi color dentro de una casa mía. Me senté frente a ellas con una taza de café caliente, y las miré como quien mira a una criatura recién nacida. No sabía si iban a durar, pero me gustaba verlas ahí. Era como decirme a mí misma: estás viva, Teresa. Aunque sea poquito, esto es tuyo. Una tarde, mientras barría el pasillo, una señora de voz alegre me saludó desde la puerta de al lado. Usted es la nueva. ¡Qué gusto! Los jueves nos juntamos a bailar salsa, por si se anima. No supe qué responder. Hacía tanto que nadie me invitaba a nada.
Me reí bajito y le dije que tal vez, más adelante. Pero cuando cerré la puerta, me quedé pensativa. Bailar. ¿Hace cuánto no bailaba? ¿Hace cuánto no me permitía hacer algo solo por disfrutar? La idea me dio miedo, y también curiosidad. Me prometí a mí misma que al menos pasaría a mirar. Esa noche me preparé una cena sencilla, puse un poco de música en el celular, y dejé que la canción me envolviera. No bailé, pero moví los hombros, los pies, poquito, como quien prueba si aún recuerda. Y descubrí que sí, que algo en mí todavía sabía. No solo bailar, también vivir. La soledad tiene ruidos que solo una mujer mayor puede reconocer. El crujido de la silla cuando nadie la mueve, el goteo del grifo que nadie arregla, el zumbido del refrigerador que se vuelve compañía. Esa tarde estaba sentada con una manta sobre las piernas, viendo por la ventana cómo la vida pasaba sin pedirme permiso. No tenía prisa por nada, ni tristeza urgente. Pero había una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Y ocurrió. El teléfono sonó. Un número que no reconocía. Dudé en contestar. Lo miré como se mira una carta que una ya intuye que va a doler o sanar. Contesté con voz neutral, como quien no quiere revelar ni alegría ni sospecha. Del otro lado, una voz temblorosa, apenas un susurro. Abuela. Me quedé en silencio unos segundos, porque esa abuela no le escuchaba desde hacía mucho, y por un instante, dudé si lo había imaginado. Era Camila, mi nieta, la hija de Laura. Esa niña que una vez me abrazaba con los ojos cerrados, como si yo fuera su lugar seguro. La escuché respirar del otro lado de la línea, como si tuviera miedo de hablar. Y al fin, rompió el silencio con una pregunta que me partió el alma. ¿Es cierto todo lo que pasó? Me acomodé en la silla, como si necesitara sostenerme mejor para no quebrarme. Le respondí con voz suave. Sí, mi amor. Es cierto. Hubo un silencio largo, y luego otra pregunta, más dolorosa aún. ¿Por qué mamá hizo eso contigo? Sentí una punzada en el pecho. No tenía respuesta. O tal vez tenía demasiadas. Pero no quise hablarle mal de su madre. No me pareció justo. Así que le dije la verdad más sencilla. A veces, las personas que amamos hacen cosas que no entendemos. Pero eso no significa que el amor se termine. Ella suspiró. Y en ese suspiro, sentí el peso de una niña que ya no era tan niña. Me contó que se había enterado por una amiga, que vio algo en internet, una nota breve donde se mencionaba un conflicto legal entre madre e hija por una casa. Que al principio no lo creyó. Pero luego escuchó conversaciones a medias, frases cortadas, miradas esquivas. Y supo que algo grave había pasado. ¿Y tú? ¿Estás bien?, me preguntó al fin, con esa preocupación dulce que solo los nietos pueden ofrecer. Le dije que sí, que había encontrado un lugar tranquilo, que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, que no debía preocuparse. Pero por dentro, solo quería abrazarla. Hablamos por más de 20 minutos. Me preguntó si podía venir a verme. Me dijo que extrañaba mis galletas de avena, que aún conservaba un pañuelo que le bordé cuando era niña. Cada palabra suya era una hebra de hilo que volvía a tejer algo que creía perdido. Le dije que las puertas de mi casa siempre estarían abiertas para ella. Y ella, con voz bajita, casi como una confesión, murmuró: «Te extraño, abuela». Esas 3 palabras me estremecieron más que cualquier sentencia judicial. Porque cuando uno ha sido despojado de tanto, el cariño sincero se vuelve un milagro. Después de colgar, me quedé sentada un largo rato, con el teléfono en la mano, como si aún pudiera oír su voz. Cerré los ojos y recordé cuando me pedía que le hiciera trenzas mientras inventaba canciones. Cuando corría por el pasillo con los zapatos grandes de su mamá, diciendo que algún día sería doctora, astronauta y bailarina, todo al mismo tiempo. Qué fácil era amarla. Qué limpio era su amor. Y ahora, años después, ella era la que venía a sostenerme a mí. La vida tiene una forma curiosa de regresar lo que uno da, aunque sea en otro tiempo. Esa noche no prendí la televisión. No puse música. Solo encendí una vela en la mesa, preparé una taza de té, y me senté a escribirle una carta. No una de reclamos ni de consejos. Solo una carta de abuela. Le hablé de lo mucho que me había alegrado su llamada, de lo importante que era saber que no todo estaba roto. Le conté de mi nuevo departamento,
de las flores que puse en la ventana, de la vecina que baila salsa. Le dije que la quiero, sin condiciones. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y que aunque su madre y yo tengamos un océano de silencios entre nosotras, ella siempre será mi puente. No sé si esa carta la enviaré. Tal vez sí, tal vez no. Pero escribirla fue una forma de abrazarla con palabras. Y también de sanar un poco esta herida que no se ve, pero que arde cada vez que me acuerdo de lo que perdí. No tengo rencor, pero tampoco tengo olvido. Solo tengo esta vida nueva, más sencilla, más silenciosa, pero mía. Y saber que Camila me recuerda, me da fuerza. Porque cuando una hija te falla, y una nieta te busca, es como si la vida dijera, aún no se ha dicho todo. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue mirar el teléfono. No había mensajes nuevos. Pero no me importó. Ya no esperaba nada. Solo agradecía. Porque después de tanto dolor, una voz cálida puede cambiar el rumbo entero de un corazón. Y la de Camila fue ese rayo de luz que entró justo cuando más lo necesitaba. Salí al balcón con mi café y el pañuelo en la mano. El mismo que le bordé. Lo apreté contra el pecho, cerré los ojos, y sonreí. Guardé la carta de Camila en el cajón más cercano a mi cama. No porque necesitara leerla a cada rato, sino porque saber que estaba ahí me daba una sensación de abrigo. Esa mañana, mientras preparaba mi café con canela, pensé en Laura. En lo que había pasado. En lo que no pasó. Y, sobre todo, en lo que yo aún no había dicho. Porque, aunque me había prometido no buscar más explicaciones, algo en mi interior seguía construyendo frases, ensayando discursos, escribiendo diálogos que nunca tendrían escenario. A veces no es que una no quiera hablar, es que no sabe si hacerlo sirve de algo. Me senté frente a la mesa con una hoja en blanco. La miré como se mira una puerta cerrada desde hace años. Tomé la pluma y empecé a escribir. No con rabia, no con dolor. Con una serenidad triste, pero firme. Laura, hija mía. Así comencé. Y luego, las palabras salieron como agua estancada que por fin encuentra una grieta. Le hablé de mi soledad, de las noches en que su silencio pesaba más que cualquier sentencia. Le conté cómo encontré fuerza donde pensé que no quedaba nada. Le dije que me dolió, sí, pero que ya no esperaba una disculpa. Que no la necesitaba para seguir. Le escribí que la sigo queriendo. No porque me lo merezca, sino porque el amor de una madre es una raíz que no se corta con tijera. Que no la odio. Que no la juzgo. Pero que hay dolores que se cargan, no se discuten. Que lo que hizo rompió algo, sí, pero que de esa ruptura también nació otra versión de mí. Una más libre, más atenta a mis propios pasos. Le dije que aprendí a vivir sin ella. Que me cuesta, pero puedo. Que me falta, pero no me frena. Y que, si algún día vuelve, no encontrará a la mujer que se quedó esperando, sino a la que aprendió a seguir andando. Releí lo que escribí. Cada frase tenía una historia detrás. Una cicatriz. Una renuncia. Y sin embargo, al terminarla, sentí una paz extraña. Como si esas palabras que tanto me pesaban en el pecho, al salir, hubieran encontrado su lugar. No como reproche, sino como cierre. Como quien pone una flor sobre una tumba, no para llorar, sino para agradecer lo vivido. No sabía si enviarla. No sabía si Laura la leería. Tal vez ni le importaría. Pero entendí que la carta no era para ella. Era para mí. Para decirme que ya lo había dicho todo, aunque fuera solo en papel. Salí al balcón con la hoja doblada entre las manos. El viento soplaba suave, como si también leyera conmigo. Cerré los ojos y recordé su voz cuando era niña, su risa corriendo por el patio, su primer te amo, mamá dicho con leche en los labios. Y luego, con los ojos húmedos pero serenos, abrí un encendedor y la acerqué a la llama. Vi cómo el fuego la devoraba lento, hoja por hoja, línea por línea. No con rabia, con dignidad. Dejé que se hiciera ceniza en el cenicero que alguna vez fue de mi esposo. Y mientras el humo se elevaba, dije en voz baja,
gracias por lo que fuiste, y adiós a lo que ya no eres. Ese acto, tan simple y tan profundo, me cambió el ritmo del día. Me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un abrigo viejo que ya no me abrigaba. Me hice un té de limón con miel, me acomodé en la mecedora, y puse una canción instrumental suave. Dejé que la tarde pasara sin apurarla, como si por fin pudiera sentarme a ver la vida desde otro ángulo. Sin ese nudo constante en la garganta. Sin esa necesidad de cerrar algo que ya no dependía de mí. Pensé en todas las palabras que nunca dije. En los gritos que me tragué, en las verdades que callé por amor, en los yo también tengo derecho que nunca pronuncié. Y entendí que no haberlos dicho no fue debilidad. Fue una elección. Tal vez no siempre la correcta, pero mía. Y eso también vale. Porque hay silencios que protegen. Que no niegan, pero tampoco exigen. Que se instalan como un muro sereno entre lo que duele y lo que sigue. Ya no tengo ganas de explicarle nada a nadie. Ni a Laura, ni a sus amigos, ni a quienes opinan desde fuera. La historia la llevo yo, y no necesito justificar mi dolor ni mi forma de sanarlo. He aprendido a quedarme callada sin que eso me haga menos. Porque también se ama en silencio, se perdona en silencio, y se sigue adelante en silencio. Esa noche, mientras apagaba la luz, me di cuenta de algo simple pero inmenso. No hay mayor paz que saberse en paz con una misma. Aunque el mundo no lo entienda. Aunque nadie lo aplauda. Me acosté con el pecho liviano, con la mente tranquila y con el alma rendida, no de cansancio, sino de alivio. Ya no me debía nada. Ni a ella, ni a mí. Nunca imaginé que volvería a entrar en una sala de danza a los 71. Lo había visto como algo lejano, incluso ridículo. ¿Qué iba a hacer yo ahí, entre mujeres que aún se maquillaban sin lupa y movían la cadera sin crujidos? Pero un jueves, como tantos otros, la vecina tocó mi puerta con su alegría habitual. Hoy sí se anima, Teresa. Dudé. Mi primer impulso fue decir que no, como siempre. Pero luego pensé, ¿y si sí? Me puse mis zapatos más cómodos, una blusa con flores y mi mejor sonrisa de mentira. Caminé con ella sin hablar mucho. Pero por dentro, algo se movía. La escuela de danza no era lujosa, pero tenía un olor a madera y sudor que me recordó a la vida. Entramos y vi a otras mujeres como yo, con historias largas, rodillas frágiles y corazones llenos de grietas. Algunas reían a carcajadas, otras estiraban los brazos con torpeza, pero todas compartían algo, no se habían rendido. Me ofrecieron una silla, pero preferí quedarme de pie. El instructor, un señor de unos 50, nos saludó con un chiflido alegre y puso música de Celia Cruz. Sentí la cadera pesada, los tobillos oxidados, pero el alma quiso moverse. Al principio solo balanceaba los hombros, luego los pies. El espejo frente a mí me mostraba una mujer que no reconocía del todo, más recta, más viva. Mis brazos temblaban, sí, pero también recordaban. Porque el cuerpo no olvida del todo. Solo espera que le den permiso para volver a ser. Vi a una señora tropezarse, reír y seguir bailando. Me dio risa también. No por burla, sino porque entendí que en esa risa había valentía. Me dejé llevar. Cerré los ojos. Por unos segundos, no pensé en Laura, ni en la casa, ni en lo que dolía. Solo estaba yo, moviéndome. No duré toda la clase. Me senté a la mitad, exhausta pero feliz. Me pasaron una botella de agua y una toalla pequeña. Sentí que acababa de cruzar un desierto. No porque el ejercicio fuera tan duro, sino porque había salido del encierro emocional en el que vivía desde hacía meses. Al terminar, varias se acercaron a mí. Una me dijo, se te nota en los ojos que has llorado mucho, pero bailas como si estuvieras volviendo a nacer. Esa frase se me quedó grabada, porque tal vez era cierto. Tal vez no bailaba bien, pero sí bailaba con ganas. Y eso, a esta edad, ya es una forma de milagro. Caminé de regreso a casa con la espalda más erguida. Sentía las piernas temblorosas, pero el corazón ligero. Pasé por la tiendita de la esquina, compré una barra de chocolate y sonreí al tendero como si llevara un secreto. Al llegar, puse música bajito. No para bailar, sino para acompañar el silencio. Y mientras me quitaba los zapatos, me di cuenta de algo que me hizo suspirar. Había vuelto con algo distinto de esa clase. No solo sudor. No solo dolor de pies.
Había vuelto con una pequeña chispa encendida. Una que ni la traición ni el abandono habían logrado apagar del todo. Esa noche escribí en mi libreta: hoy mi cuerpo me recordó que sigo aquí. No para los demás. No para demostrar nada. Sino para mí. Para este corazón que ha sido arrugado, exprimido, ignorado, pero que todavía late con ganas. Me hice un té y me senté en la cama a leer. No entendí ni 3 páginas. Me dormí con el libro en el regazo, la luz encendida y una sonrisa desordenada en la cara. Al otro día, me desperté con agujetas en lugares que ni sabía que existían. Pero valía la pena. Porque a veces, danzar no es para lucirse. Es para no romperse. La semana siguiente regresé. Ya no con miedo. Esta vez, con ganas. Me puse una blusa que tenía guardada hace años, roja, atrevida, y me puse un poquito de rubor. Me vi al espejo y no me reconocí. Y eso me gustó. Porque tal vez una parte de mí necesitaba olvidarse de quién fue, para descubrir en quién podía convertirse. Bailé más. Reí más. Incluso me atreví a dar una vuelta sin mirar al suelo. No fue perfecta. Pero fue mía. El instructor se me acercó al final y me dijo: «Señora Teresa, usted tiene una tristeza en los ojos, pero sus pies quieren libertad». No supe qué responder. Solo asentí. Porque sí. Porque mis pies estaban cansados, pero deseaban moverse. Porque mi cuerpo, con todo lo vivido, no pedía compasión. Pedía permiso. Y yo, por fin, se lo estaba dando. Empecé a llegar antes a las clases. A conversar con las otras. A compartir recetas, chismes, historias de nietos y de amores que ya no duelen. Me sentía parte de algo. No era una solución mágica. Mis problemas seguían ahí. Pero ya no me dominaban. Al menos, durante esa hora, yo era más que una herida. Era una mujer viva, que giraba aunque fuera torpemente, y que sonreía aunque el pasado aún doliera. Una tarde, al regresar, abrí la ventana del departamento, dejé que entrara el aire, y me puse a bailar sola. Sin espejo. Sin testigos. Sin miedo. Solo con la certeza de que el alma también tiene músculos. Y que cuando se estiran, duelen. Pero también sanan. Y así, paso a paso, canción tras canción, fui reencontrándome. No como antes. Sino mejor. Porque esta vez, ya no bailaba para nadie. Solo para mí. La tarde estaba nublada, de esas que traen un airecito frío que se cuela por las mangas y te obliga a ponerte un suéter aunque aún no sea invierno. Estaba acomodando unas tazas en la alacena cuando sonaron 3 golpecitos en la puerta. No esperaba a nadie. Pensé que sería la vecina o tal vez algún vendedor. Caminé hasta la puerta, la abrí despacio. Y ahí estaba. Camila. De pie, con una mochilita en la espalda, los ojos brillosos y una cajita entre las manos. Tardé unos segundos en reaccionar. No supe si abrazarla, si llorar, si reír. Solo dije su nombre en voz baja, como si con eso pudiera protegerla de todo lo que nos había separado. ¿Puedo pasar?, preguntó con esa dulzura que siempre tuvo, como si aún fuera mi niña de trenzas despeinadas y voz de campana. La hice pasar sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente, en el comedor pequeño que apenas usaba, y por un momento solo nos miramos. Me dijo que había insistido con su mamá, que quería verme, que necesitaba entender las cosas por sí misma. No me basta con lo que ella cuenta. Yo quería mirarte a los ojos, dijo. Y en su voz no había rabia. Había algo más difícil de sostener, tristeza. De esa que viene cuando una se da cuenta de que los adultos no siempre son los héroes que creímos. Sacó la cajita de su mochila. «Esto es para ti», dijo. Era un portarretratos de madera, sencillo, pero hermoso. Adentro, una foto nuestra. Yo la tenía en brazos. Ella tendría unos 5 o 6 años. Sonreíamos como si el mundo entero nos cupiera en los brazos. Me temblaron los dedos al tocar esa imagen. No recordaba que alguien me hubiera regalado algo tan simple y tan lleno de amor. Siempre la tuve en mi cuarto, me dijo. Pero creo que ahora debe estar contigo. Sentí un nudo en la garganta. No por el objeto, sino por lo que representaba, la memoria que se niega a desaparecer. No hablamos mucho de Laura. Era como si ambas supiéramos que no hacía falta.
Me contó que le cuesta entender lo que pasó, que su mamá no es mala, pero a veces se pierde, que ha cambiado, que está más irritable, más cerrada, que evita hablar del tema como si así pudiera borrarlo. Le respondí lo único que podía decirle con verdad: a veces, los que más amamos son los que más nos duelen. Ella bajó la cabeza, asintió despacito. Le tomé la mano. No para consolarla, para sostenerla, para que supiera que, al menos ahí, con su abuela, no tenía que fingir nada. Le ofrecí pan dulce y leche caliente. Rió al recordar que siempre se quemaba la lengua porque no tenía paciencia para esperar a que enfriara. Esa risa fue como un relámpago en medio de tantas noches sin luna. Me habló de sus estudios, de sus amigas, de un chico que le gusta y no sabe si decirle. Me escuchó con atención cuando le conté de mis clases de baile, de la señora que siempre se equivoca en los pasos y aún así no deja de reír. Por un momento, el mundo volvió a ser sencillo. 2 generaciones compartiendo vidas sin explicar tanto. Solo estando. Me preguntó si la perdonaba por haberse alejado. Le dije que no tenía nada que perdonarle, que su amor nunca estuvo en duda, que a veces la distancia no la pone uno, la pone la vida. Me abrazó largo, con fuerza, como si quisiera recuperar cada año perdido en un solo apretón. Y yo me dejé abrazar. Cerré los ojos y me permití sentir ese calor. No el de la piel, sino el del alma. Ese que una solo siente cuando alguien te abraza con verdad. No con culpa. No con obligación. Con amor puro, sin condiciones. Antes de irse, me miró con una mezcla de esperanza y temor. Vendrías a mi graduación. Me tomó por sorpresa. Tardé unos segundos en responder, no porque dudara, sino porque no quería quebrarme delante de ella. Le dije que sí, que claro que sí, que sería un honor. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo más. No hizo falta. Ambas sabíamos lo que esa invitación significaba. Era un puente, un intento de sanar lo que parecía irremediable. Y aunque no solucionaba todo, abría una puerta. Y eso ya era mucho. La acompañé hasta la puerta. La vi alejarse calle abajo. Caminaba recto, con paso seguro, pero antes de doblar la esquina, volteó. Me saludó con la mano y sonrió. Cerré la puerta con suavidad, sosteniendo el portarretratos contra el pecho. Me senté en el sillón, miré la foto una vez más, y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era que todo estuviera bien, pero algo estaba mejor. Y a veces, eso basta. Esa noche no dormí enseguida. Me acosté mirando al techo, pensando en cómo la vida siempre encuentra una manera de sorprendernos, de darnos lo que necesitamos, justo cuando estamos por rendirnos. Camila había llegado con una cajita, pero se llevó una parte de mi dolor. Y me dejó, en cambio, una esperanza tibia, como pan recién hecho. ¿Y tú? ¿Crees que los nietos deben cargar con los errores de sus padres? ¿O pueden ser el puente que sana lo que otros rompieron? Me pasé toda la semana pensando si debía ir o no. No porque dudara de mi amor por Camila, sino por lo que representaba cruzar esa puerta. Sabía que Laura iba a estar ahí. Sabía que iba a verla. Y aunque decía que ya había soltado el rencor, hay heridas que, al estar frente a frente, vuelven a arder. Preparé mi ropa 2 días antes, como quien se prepara para una ceremonia sagrada. Elegí un vestido color crema que me quedaba suelto, pero digno. Me hice un moño bajo y colgué mis aretes de perlas. No para lucir. Para recordarme quién soy. Salí temprano, con tiempo de sobra, y pasé por una florería. No quería llegar con las manos vacías. Pedí una sola rosa blanca. La flor más simple y más simbólica que encontré. Blanca como el silencio que llevamos, como las cosas que no se han dicho, como la esperanza de que todo pueda tener un nuevo inicio. La envolvieron con papel traslúcido y un listón dorado. La sostuve durante todo el camino como si fuera una ofrenda. No para pedir perdón, ni para darlo. Solo para decir con flores lo que las palabras no alcanzan. El auditorio estaba lleno. Jóvenes de toga negra, padres con cámaras, abuelos emocionados. Me senté en la parte de atrás, cerca de una columna. No quería destacar. Solo quería mirar. El ambiente era ruidoso, alegre, pero yo solo buscaba un rostro.
Y cuando la vi, algo en mí se aflojó. Camila, hermosa, con su birrete torcido y una sonrisa que me devolvió 20 años de vida. No me vio al principio. Yo me quedé ahí, quieta, como una sombra buena. Sostuve la rosa entre las manos, apretándola de más, como si tuviera miedo de que alguien me dijera que no pertenecía. La ceremonia empezó. Discursos, nombres, aplausos. Cada vez que mencionaban a alguien, pensaba en cuántas historias había detrás de cada toga. Y en la mía. En cómo había llegado ahí. No por obligación, no por tradición. Por amor. Por respeto. Por Camila. Cuando dijeron su nombre, me puse de pie por un instante. No aplaudí fuerte. Solo cerré los ojos y murmuré: «Bravo, mi niña». Ella bajó del escenario con los ojos brillosos. Y justo entonces, en medio de esa multitud, nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo. Apenas. Pero lo suficiente. Ella me vio. Y su rostro cambió. No sonrió. Pero sus ojos dijeron gracias. Fue como un lazo invisible, suave, silencioso, que nos unía entre la gente. No hacía falta más. No hubo abrazos ni escenas. Solo esa mirada. Yo me senté de nuevo. Sentí el corazón galopar, pero también algo parecido a paz. Porque estaba ahí. Porque ella me vio. Porque supo que cumplí mi promesa. Y entonces la vi. A Laura. Del otro lado del auditorio, parada junto a unos familiares. Estaba impecable, como siempre. Pero sus ojos no encontraron los míos por accidente. Me miró. Y yo la miré. No con rencor. No con ira. Solo con una distancia inmensa. Como dos personas que se conocen desde siempre, pero ya no se reconocen. Ella desvió la mirada. Y yo también. No hubo drama. Solo una verdad que no necesitaba explicación. La ceremonia terminó. La gente salió en tropel. Yo me quedé sentada un rato más. No me apresuré. No tenía prisa. Cuando el salón quedó casi vacío, me acerqué al escenario. Busqué a Camila con la mirada, pero ya no la vi. Supuse que estaba con sus amigos, celebrando como debía ser. Me acerqué a una mesa y dejé ahí la rosa blanca. Con cuidado. Con amor. Con una nota chiquita: «Estoy orgullosa de ti». Y entonces me fui. Sin hacer ruido. Sin buscar escena. Sin esperar nada. Al llegar a casa, me quité los zapatos, colgué el vestido, y me miré al espejo. Me vi entera. Cansada, sí, pero entera. Me preparé un té, me senté en la cama, y cerré los ojos. La imagen de Camila con su toga seguía viva en mi mente. Y también la rosa, sola, esperándola. Y su mirada. Esa mirada que, sin decir una palabra, me abrazó más que cualquier frase. Esa mañana el sol entraba con ganas. Abrí la ventana temprano, dejé que el aire barrera el silencio de la noche, y me preparé un café con vainilla. No tenía grandes planes para el día. Solo leer, escribir un poco y regar las plantas que cada vez me parecían más parecidas a mí, discretas, resistentes, y con brotes nuevos donde antes hubo sequía. Me sentía tranquila, aún con las emociones revueltas por la graduación, pero serena. Había ido, había cumplido, y Camila había hecho que todo valiera la pena. No esperaba más. Y eso me daba cierta libertad. Estaba por ponerme las sandalias cuando escuché un timbre breve, casi tímido. Me asomé por la mirilla, pero no vi a nadie. Abrí la puerta con cautela. Ahí, en el suelo, había un ramo de flores. No una caja. No una nota extensa. Un ramo sencillo, pero hermoso. Rosas blancas, margaritas, un par de lirios que ya empezaban a abrirse. Lo levanté con cuidado, como si temiera que se deshiciera en mis manos. Busqué un nombre, una pista. Y entonces lo vi, un papelito pequeño, atado con hilo dorado. No tenía firma. Solo una frase, escrita con tinta azul: «Gracias por enseñarme. A veces perder es la única forma de entender». Leí esas palabras en voz baja. Una vez. 2. Y en la tercera, supe de quién era la letra. Porque no se olvida la caligrafía de una hija. No importa cuánto tiempo pase,
ni cuánta distancia exista. Esa letra era de Laura. Lo sentí en el trazo, en la forma de la G, en el cuidado con que estaba escrito. Me senté en el sillón, con el ramo en el regazo, sin saber qué pensar. No era una disculpa. No era una petición. Era un gesto. Uno pequeño, quizás, pero real. Y eso movió algo dentro de mí que creía ya endurecido. No lloré, pero sentí ese calor en el pecho que viene cuando algo se ablanda por dentro. Pensé en ella. No como en la mujer que me traicionó, sino como en la niña que alguna vez me trajo flores del jardín, envueltas en servilletas, con tierra todavía en las raíces. Pensé en su orgullo, en su silencio, en esa barrera que parecía indestructible. Y de pronto, esa nota en mi mano, era una grieta. Una rendija por donde se colaba, muy despacito, algo parecido al arrepentimiento. No era un perdón completo, pero sí un paso. Puse las flores en agua, en el florero más bonito que tenía. Lo dejé en la ventana, donde diera el sol. No por exhibirlas, por honrarlas. Cada pétalo me decía algo distinto. Las margaritas, inocencia. Los lirios, fragilidad. Las rosas blancas, paz. Sentí que, en silencio, ella me estaba diciendo lo que no podía decir en voz alta. O tal vez aún no sabía cómo. Pero lo intentaba. Y a veces, eso ya es un idioma. Uno torpe, sí, pero propio. Pensé en responderle, en mandarle una nota, en decirle que la vi en la graduación, que la miré, que no busco venganza. Pero luego me detuve. Quizá este era un momento que debía quedarse así, en suspenso, como una canción sin coro, como una historia que aún no termina, pero por ahora, descansa. No todo necesita desenlace inmediato. Algunas heridas primero se respiran. Después, tal vez, se curan. Esa noche, me preparé una cena especial para mí. Pasta con mantequilla, ajo y hierbas. Un poco de vino. Puse un disco viejo, de esos que mi esposo solía poner los domingos. Y brindé. No por lo que se arregló, sino por lo que empezó a moverse. Por lo que, en silencio, empezó a buscar un nuevo lugar en el corazón. Brindé por mí. Por mi paciencia. Por haber resistido sin convertirme en lo que me rompió. Al mirar las flores otra vez, pensé, quizá no vuelva a recibir nada de ella. Quizá esto fue todo. Y si lo fue, está bien. Porque al menos, ahora sé que algo en ella entendió. Que no fui invisible. Que no me inventé el dolor. Que no exijo nada. Solo humanidad. Y esa nota, esa frase, tenía más humanidad que todos sus silencios juntos. Me dormí con la ventana entreabierta. Dejé que el aire me peinara el alma, que la noche me abrazara con ese rumor suave que tiene cuando no hay ruido de culpas. No soñé con Laura. No soñé con Camila. Soñé conmigo, caminando por un jardín lleno de flores que no conocía. Y en el centro, una silla blanca, vacía, esperándome. Me senté ahí. Y solo respiré. Sin prisas. Sin miedo. Sin necesidad de respuestas. No sé en qué momento exacto dejé de esperar. No hubo una fecha marcada, ni un suspiro que lo anunciara. Solo un día, al despertarme, ya no pensé en si Laura iba a llamar. Ya no me levanté mirando el teléfono, ni repasando conversaciones en mi cabeza. Me limité a estirar las piernas, a saborear el silencio de mi departamento, y a agradecer por la calma. No era resignación. Era algo más sereno. Una aceptación sin amargura. La vida no me debía nada. Y yo, después de tanto, tampoco me debía ya seguir cargando lo que no se podía cambiar. Mi rutina empezó a llenarse de detalles simples. Caminar por la plaza, regar las plantas que ya daban pequeñas flores, escribir pensamientos sueltos en mi libreta. Me hice amiga de una señora que colecciona botones antiguos y me enseñó a bordar iniciales en servilletas. Íbamos juntas a las clases de salsa y nos reíamos cuando se nos olvidaban los pasos. A veces, el cuerpo se detenía en seco, pero el alma, esa seguía girando. Había encontrado un ritmo propio. Uno sin exigencias, sin espectadores. Por primera vez, mi vida no giraba alrededor de nadie más. Solo de mí. Poco a poco,
La casa empezó a parecerse a mí. Cuadros que elegí sin pedir opinión, cortinas con flores que me hacían sonreír, una silla de mimbre junto a la ventana donde me sentaba a leer con el té en la mano. El pasado seguía ahí, claro, en mi memoria, en mis arrugas, en los silencios que a veces volvían con fuerza. Pero ya no me gobernaba. Era como un huésped antiguo que aprendía a alojar sin que me invadiera. Mi hogar no era grande, pero por fin me cabía. Me sobraba. Y eso era un lujo que a mi edad ya no se mide en metros cuadrados. Una mañana cualquiera, mientras ponía música para limpiar, me sorprendí bailando sola en la cocina. No fue un gran baile, pero fue mío. Me reí, me miré en el reflejo de la puerta del refrigerador y me dije en voz alta: mira nada más a esta señora, aún con ritmo. No lo dije con burla, sino con ternura. Me abracé desde dentro. Me aplaudí sin ruido. Porque vivir así, después de todo lo vivido, también es una forma de valentía. No necesitaba que nadie lo notara. Yo lo sabía. Y eso bastaba. Empecé a escribir cartas que no pensaba enviar. A veces para Laura, a veces para mi esposo, a veces para mí misma. Las guardaba en una caja de madera junto a las fotos viejas. Era mi forma de hablar con lo que ya no está. No para revivirlo, solo para honrarlo. No todas las historias necesitan un cierre perfecto. Algunas se quedan abiertas, como libros que uno guarda con el separador aún en la mitad. Y está bien. Porque hay capítulos que no se terminan con una última página. Se terminan cuando una decide soltar el libro y volver a mirarse al espejo. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del mar, ese mismo mar que fue testigo de mis lágrimas y mis renacimientos, me quité los zapatos. Sentí la arena húmeda entre los dedos, el viento suave en la cara, el olor a sal que ya no dolía, sino que me limpiaba por dentro. Caminé despacio, como si cada paso lavara una parte vieja de mí. Me senté en una piedra y cerré los ojos. No pensé en Laura. No pensé en Camila. Pensé en Teresa. En esta mujer que, a pesar de haber sido olvidada, traicionada y herida, aún estaba ahí. Porque sí, me quedé sola. Pero no vacía. Sola, pero viva. Y entendí algo que me hizo sonreír en medio del viento. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. Yo me encontré. Entre platos para una sola, flores sin ocasión, y tardes que ya no se miden por deberes sino por placer. Me encontré sin pedir permiso, sin hacer ruido. Con clase. Con temple. Con alma. Me volví a elegir. Y cuando una mujer de mi edad se elige a sí misma, hay muy poco en el mundo que pueda detenerla. Camila sigue escribiéndome. A veces me manda fotos, recetas, frases. Me habla como si nada hubiera pasado, y yo se lo permito. Porque no quiero que herede mis batallas. Solo mi ternura. Y si algún día Laura decide volver, sabrá dónde encontrarme. Pero esta vez, no vendrá a una madre esperando su misión. Vendrá a una mujer en paz, que la recibe si quiere hablar, pero que ya no se rompe por no ser querida. Hoy me miro al espejo sin culpa, con todas mis arrugas, mis canas y mis cicatrices. Me visto para mí. Me peino para sentirme bonita. Me sirvo el postre aunque no haya visitas. Y cuando camino por la calle, ya no bajo la mirada. Porque ahora sé quién soy. No por lo que me quitaron, sino por lo que supe quedarme. Y si esta historia llega a alguien que hoy se siente olvidada, traicionada o desplazada, quiero decirte algo: tú no estás sola. Quizá no haya flores en tu puerta todavía, pero aún puedes florecer por dentro. Tú eres raíz, eres historia, y lo que sembraste vive en muchos más de lo que imaginas. No dejes que te definan por lo que perdiste. Defínete por lo que aún eres capaz de amar. Y eso es libertad con clase. ¿Y tú? ¿Alguna vez recibiste una traición de alguien que creíste que jamás te haría daño? Y si hoy estás viendo esta historia con un nudo en el pecho, recordando silencios que dolieron más que gritos, por favor, escúchame bien. Tú no estás sola. Tú no eres una carga, ni un estorbo, ni demasiado vieja. Eres raíz. Eres abrigo. Eres esa voz que sostuvo a otros cuando no podían sostenerse solos. Y aunque algunos hayan querido dejarte atrás, como si tu historia no importara, tú sigues aquí. De pie.
A veces la vida nos arranca de los lugares que ayudamos a construir. Pero también nos da la oportunidad de construir uno solo nuestro, con flores nuevas, bailes tardíos y silencios que ya no duelen. Tú ya diste más de lo que muchos sabrán dar en toda una vida. Y aunque el mundo no te lo haya agradecido como merecías, aquí te vemos. Te honramos. Y te recordamos esto. Tu valor no se negocia. Tu dignidad no se vende. Y cuando te sientas sola, recuerda, hay miles como tú. Mujeres que se levantaron dobladitas por dentro, pero con la espalda recta por fuera. Y si un día llaman a tu puerta con un ramo de disculpas, que seas tú quien decida si ese abrazo vale tu paz. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal. Queremos que sigas con nosotras. Porque tu historia también merece ser contada. Hoy viste cómo un mensaje puede destruirlo todo, especialmente cuando viene de alguien a quien más amas. Pero esta no fue la primera vez que la hicieron sentir como si no perteneciera. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó en el cumpleaños de su nieta, cuando su propio hijo le dijo, delante de todos, que no era bienvenida. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender esa noche explica por qué nunca volvió a ser la misma. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.